bendito Dios. No hablemos nada. Vámonos al libro de Génesis. No hable nada. Vamos a ver. Capítulo 6. Génesis 6. No diga nada. Sea bendito Dios. Aconteció verso 1. Cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra, que nacieron hijas e hijos. 2. Viendo los hijos de Dios. Oído. Viendo los hijos de Dios. A las hijas de los hombres. Comenzaron a escoger, ¿no? Y dicen que eran ángeles. Vean la mentira, que no eran ángeles. Seguimos leyendo. Verso 3, dijo Dios, no contenderás espíritu para siempre con el hombre. No te quedan hombres, hablo. No te quedan hombres. Dicen que nacieron gigantes. Seguimos leyendo. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y después, voy a leer la coma. Ya había gigantes. Ya había gigantes. Y después hubieron también. Se lo voy a probar por qué. Cuando Dios mató a todos los gigantes, en el diluvio no quedó ni uno, ya que las aguas crecieron más de 15 codos. Ni podían sacar las choretas los más grandes. Se ahogaron los gigantes. ¿Y por qué el Deuteronomio apareció acá con otros hijos? Y en el tiempo de David estaba Goliat, Eteo, Goliat de Gat, el otro que tenía 24 dedos, y había más gigantes de los. ¿Será que se volvieron a meter otra mujer con otros ángeles? No, era una raza de gigantes. Se lo voy a probar con Israel, Herman Ponce, y todos los que creen esa mentira están equivocados. Miren acá, su atención. Miren acá, esto se va a poner bien. Hebreos 1:5. Aleluya. Hebreos 1:5. Léalo conmigo. Hemos leado. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Dijo, eres tú. Déjase ahí. Jamás Dios le llamó hijo a los ángeles. Jamás fueron hijos de Dios los ángeles. Y allá dice viendo los hijos de Dios. La Biblia dice que cuando introdujo al unigénito, solo había un hijo en el cielo. Y había millares de ángeles. ¿No me miren así? Siga viendo la Biblia. Siga viendo la Biblia. Cosa. Yo te engendré hoy, otra vez. Yo seré el padre y él me será a mi hijo. Siga viendo. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo, dice, ahora los ángeles. todos sus ángeles. Él manda a los ángeles.
al unigénito Hijo. Nosotros no éramos hijos, eran ángeles. Que los ángeles se metieron con mujer, siga peleando, eslabón perdido. ¿Por qué? Porque cuando el Hijo viene al mundo, dice el unigénito Hijo, único, el único del Padre, único, ya me eran millares. Y le dice a los ángeles, adoren a mi Hijo. Fíjate eso. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Se ha bendito Dios? No eran ángeles, porque Jesús tenía el privilegio de ser el único Hijo de Dios. Dice cuando introduce, también dice unigénito, único. Ahora, ¿por qué dice primogénito? ¿Dónde estábamos nosotros? Hebreos 12, 14. Hebreos 12, 14. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de mi congregación te alabaré. Amén. Y otra vez confiaré en él. De nuevo. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Amén. Siga. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ahí está hablando de nosotros, no de ángeles. Habla de nosotros, porque en Efesios 1:4 dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Yo estuve en el cielo. Por eso lo dice en el libro de San Juan 6:44, 45. Yo estaba en el cielo. Lo dice San Juan 17, versículo 9. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Yo estaba en el cielo antes de venir a la tierra. San Juan 17, 2. Yo estaba en el cielo. Por eso dice el Señor, venid a mí, benditos de mi Padre, que es el lugar preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Yo estaba en el cielo. No se refiere a ángeles. Esos hijos de Dios vinimos a la tierra y nos metimos con hijas de los hombres. Fuimos nosotros, la descendencia de Dios. Ahora vamos a ver que fuimos nosotros, Lucas 3. ¿Se ha bendito Dios? Léalo bien. Lucas capítulo 3. Amén. Versículo, corrámoslo porque el tiempo está terminando. 23. Jesús mismo, cuando comenzó su ministerio, no lo leamos todo, pero este dice, este era hijo de este, este era hijo de este, este era hijo de este, este era hijo del otro. Sigamos porque es muy largo la lectura, caigamos en el versículo 37. Hijo de Matusalén. Matusalén era hijo de Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era hijo de Palalel. Palalel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. Siendo los hijos de Dios. La descendencia de los hijos de Dios
fueron los que enviaron a las hijas de los hombres. La descendencia de nosotros, de los hijos de Dios, echamos a ver a las hijas de los hombres. Y si quieres saber que nosotros éramos, vaya a salir de San Juan. San Juan 1, sea bendito Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Lo tienen? Digámoslo así. Amén. Verso 11. A los suyos vino el mundo, no lo recibió. Entonces, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. 13. Los cuales no son engendrados de sangre y de varón. Oiga, no somos hijos de hombre, somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero si usted no entiende, vaya conmigo, sea bendito Dios, ya pronto terminamos. Que pasa que la próxima vez viene más a la palabra, porque yo soy hombre que hablo más de 400 pasajes de la Biblia. Pastor lo sabe, y si ustedes se permiten cantar y haciendo todo, dejando lo más importante de su familia, a veces hay que cortar el mensaje. Dice aquí la Escritura, sea bendito Dios para siempre, que los ángeles no tienen sexo. Amén. Marcos 12. Léalo conmigo, 24, 25, rápido. Marcos 12, 24, 25. Entonces respondió Jesús y les dijo: no erréis por esto, porque no hay la Escritura y el poder de Dios. No erráis por esto, pregunta, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Sí lo leo? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. No hay casamiento, no hay sexo para ellos. Son flamas de fuego. ¿Hay diferencia entre hijos de Dios y las estrellas que son los ángeles? Claro que lo hay. ¿Estábamos en el cielo? Claro que sí. ¿Estaban los ángeles también? Claro que sí. Job 38. Sea bendito Dios para siempre. Bendito el Señor para siempre. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dios le hace una serie de preguntas a Job que lo dejan loco. Pero leamos el versículo 6 y adelante. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas, oiga la diferencia, alababan las estrellas. Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas. El mismo diablo se llama estrella en Apocalipsis 9, la estrella grandísima que cayó al cielo. Está hablando de ángeles aquí. Luego, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Hay diferencia entre estrellas y hijos de Dios. Sí. ¿Había hijos de Dios? Sí. ¿Había estrellas? Sí. ¿Los ángeles son las estrellas? Sí. No las que usted está mirando ahí.
No. Escribe a la estrella Ángela. Escribe. Y se vinieron todas las estrellas. Cuando está hablando de su simbólico, habla de los ángeles. Estos versículos los he hallado que los más utilizan, diciendo que mujeres se metieron con ángeles. Es falso. Hacemos a 1 Samuel. Amén. Amén. 1 Samuel 16. Aleluya. Aquí vamos a entender nosotros, varón de guerra, es el 17, pero ganamos el 16, versículo 18, unas cualidades que tenía David. Capítulo 16, verso 18. Y ven, Samuel. Entonces vino uno de los criados y dijeron, y aquí que yo he visto a un hijo de Jerem, hijo de Isaí. Sabe tocar, buen tributo, uno, era músico, no hay nada malo por los músicos. Pero hay que ver si son de Dios. Es valiente, 2. Los de ahora serán valientes. Es vigoroso, 3. Es hombre de guerra, 4. Los de ahora serán lo mismo. Es prudente en palabras, 5. Es hermoso, 6. Jehová está con él, 7. Mire la característica de este varón. Si era hombre de guerra, capítulo 17, lo escogieron para que fuera a pelear. Versículo 39. Se ciñó David su espada sobre sus destinos. Probó a andar con ellos. Porque nunca había hecho la prueba. Dijo David a Saúl, yo no sé nada de teología, yo no sé nada de homilética, yo no sé nada del seminario. A mí dame las piedras, que con eso me mato con cualquiera. Nunca he visto un hombre del seminario parado en la calle, en instituto de teológico, gritándole a los mareros, a los pandilleros, a los narcos, a los capos. Nunca los he visto ni los voy a ver. Y si hay uno, Dios bendiga ese hombre. Pero yo quiero ver dónde está. No como estos, cualquiera que hay por aquí. Pero hay otras mujeres que las han metido a la cárcel. ¡Qué vergüenza! Un día en la cárcel por predicar a Jesucristo. ¡Qué vergüenza que hubo hombres teológicos! Dios rato un estado envejecido. Y mujeres de Dios en la cárcel. Golpeadas echando sangre. Esas mujeres van a buscar a esos teólogos. Algunos de estos aquí. ¿No vino Israel? ¿O sí vino? Otros que han estado en la cárcel golpeado. Noche y día en la cárcel. La última vez que lo metieron compré una almohada de 4 libras. Miren, si la policía no saca a ese hombre en menos de 24 horas, vive Dios que me voy a meter a la catedral a hacer pedazos todas las momias malditas que tiene la iglesia. Lo sacaron un día que las autoridades saben que nadie saca. Los domingos. Lo tenían que esperar hasta el lunes. Lo sacaron un domingo. Antes de que cumpliera 24 horas. Ahí tengo la almohada, se quedó bien. No probó imágenes. Y de Dios me las iba a poner todas. En plena misa me iba a poner.
Cuando le metí fuego a su yate en la catedral y le metí fuego en la basílica allá en la catedral de la Ceiba, en 98, tengo hormona de hombre para reventar ese maldito Cristo del Picacho, hallando una granada de alta fragmentación, militares de Honduras, ustedes que venían a carne, al tránsito y esa pedadera, yo la agarro a patadas, la escupo y la cierro y la hago pedazos. ¡Eso es basura! ¡Eso es basura! Yo estuve ahí hace 4 días atrás, predicando de las 6 para la mujer. Hay que ver esa perrera que hizo el Carmen. Esa cochina imagen ni aparece en la Biblia. El que murió se llama Cristo. ¡Cristo! Hoy ya lo cambiaron por su llama, Guadalupe, el tránsito, la vida de Fátima, un montón de basura. Yo las escupo y las pateo a toda ella. Mi Salvador se llama Cristo. Ya me regalaron una ofrenda de tiros y no estoy conforme. Necesito que los tiros me caigan en el cuerpo. En el cuerpo. Pero me pegaron en la casa a la 1 de la tarde. Era pleno día, yo solo iba a firmar los tiros. Solo chiflaba. Los quiero mi cara. De nada. Necesito esos tiros en mi rostro. Por amor a Jesús. Me muero por él. Aleluya. Mis amados, háganse hombres de verdad, hermano. Aleluya. Háganse cristianos de verdad. Falta mucho tiempo, mi hermano. Hay mucho más que hablar. Terminemos con esto de los gigantes. Bueno, verso 40. Tomó su callado, en su mano escogió 5 piedras. ¿Por qué 5 piedras? ¿Por qué 5? Porque eran 5 gigantes los que había. Usted dice, no, eso no estaba Goliat. Tiene razón, usted no lee la Biblia. Vamos, verso 42. Cuando el filisteo vio a David, le tomó el coco, porque era muchacho rubio, hermoso parecer, dice que era cualidad, era hermoso, de guerra, varón de palabra, bueno, empezó a usar su habilidad. Hasta lo hermoso de él, mientras el filisteo estaba mirando qué bonito ese muchacho. Porque las muchachas de ahora solo tienen tiempo para mirarse en el espejo las uñas y la nariz, y no para ver la Biblia, que los gusanos le van a comer la oreja, la nariz, no para leer la Biblia. Pues sí tenía tiempo para darle gloria a Dios con su belleza. El filisteo está ocupado en la belleza de él, dice la Biblia. Y el tercer día la belleza, la piedra venía así para frente de él. Terminamos. Pasa en 2 Samuel 21:16. Amén. Amén. Ahí matamos un gigante ahorita. Vamos terminando. 1 Samuel 21:16. ¿Cuántas piedras tomó? 5. Vamos. Y en Bimodar, uno de los descendientes de los gigantes, aquí está otro gigante. Con Goliat eran 2. Aquel tomó 5 piedras, porque era hombre de guerra. Aquellos solo estaban viendo a Goliat, que ya sabía que había 5 más. Si mato me quedan 4 más, dijo él. Aunque no las utilizó.
Pero pues si la duda salía uno, había que salir del encuentro. No hay encuentro maldito que 12. Señor lo recuerda. Aleluya. Ok, a ver. Versículo 18. Otra guerra hubo después contra los filisteos. Entonces, ¿quién mató a quién? A Saúl, ¿quién era? El serpiente de los gigantes. ¿Cuántos gigantes llevamos matando? 3. Matemos el cuarto. Verso 19. ¿Lo hallaron? ¿Era el serpiente de los gigantes también? 19. ¿Lo mataron, sí o no? Solo uno dijo sí. ¿Lo mataron este sí o no? ¿Te dice no o sí? Aquí lo mataron también. ¿Cuánto más? Falta uno. A ver. Pasemos el último que falta. O sea que en el versículo 16 al 22 hay 4 gigantes. Si usted no lo hace, es un problema. No es mío estarse enseñando que hay uno, que hay otro. Búsquelo, novelero, chabelero, peliculera. Búsquelo. Aquí hay un montón de creyentes hipócritas que si me hubieran visto yendo a Vicente Fernández, me dicen que ando caído. Pero usted mira la ranchera y lo ve a él. Usted anda más caído entonces. Sáquese la vida. Hipócrita. Porque ningún hipócrita va al cielo. Amén. Bien. Había gigantes. Deuteronomio 2:10, 11. Anótelo. Había más gigantes. Versículo 20 y versículo 21 del mismo Deuteronomio 2. Había más gigantes. Números 13, 22. Números 13, 33. Ya había pasado el diluvio. Y ese montón de gigantes, pues que las mujeres se volvieron a meter con ángeles. No. Ya existían razas de gigantes. Por eso él dice, era de la descendencia de los gigantes. Era de la descendencia. Era de descendencia de los gigantes. Mis hijos se han casado con hombres blancos, con indios, como decimos. Si en la 4ª generación se pierden los negros y allá a los 30 años nace una negra, no vayan a decir que le pagó mal la mujer al hombre, sino que son descendencias de los negros. Porque mis hijas se metieron con blancos y les han nacido hijas blancas. Pueden llegar a tener negras con los años. ¿De qué raza era? Nadie sabe. ¿De qué raza era? Nadie sabe. Había una sola raza y la dividieron todos. Tenemos la misma sangre. Nunca he visto un hombre negro ni un hombre blanco. La camisa es blanca y el velando no es blanco. Alguien puede andar un pantalón negro y nunca he visto un hombre negro como ese pantalón. Pero aquí decimos negro y blanco. Se pasa la mala lengua que tenemos. Esos son errores que hay allá, que se ponen a hablar tonterías. Faltan más
Vamos a dejar ahí. ¿Cuáles son? Que fue el Samuel, que fue el demonio, dice. Que no fue Samuel, que fue el demonio. Vive vio el Señor, que era Samuel, no eran demonios. Pero la mayoría de los abuelos que están diciendo que eran demonios, los que salieron a hablar con la bruja del Dios. Amén. La próxima vez, hermano, lleven más tregua, por favor. Denle más importancia a la palabra. Que puedo estar hablando 2, 4, 6 horas y le meto más de 50, 500 a 700 versículos bíblicos. Háganme un favor de aquí para allá. Háganle a la Biblia, por favor, para que nadie engañe. Estudie toda la Biblia. Que dice el Señor de los cielos, no te vayas sin explicarle que no fue un demonio, porque aquí hay gente creyendo que fue un demonio. Lo siento. Escuchen que fue Samuel. Abra su Biblia rápido. Vaya el Señor Samuel. Hay mucha mentira que he oído en los líderes. Primero Samuel. Amén. Veintiocho. Sea bendito Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Versículo 3. Ya Samuel había muerto. Todo Israel había hecho la dedicación. Lo sepultaron en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado en la tierra todos los encantadores, los adivinos. Voy a leer rápido, pero usted me va a notar que dicen que no fue Samuel el que habló con la bruja. Y sí fue Samuel. He oído a judíos, supuestamente doctores, hablando mentiras de este pasaje. Que dice que la Biblia ha sido traducida y que no podía ser Samuel, porque Samuel no podía venir del cielo por mandato de una bruja. Esos judíos son tontos. Samuel no estaba en el cielo. No estaba en el cielo. Váyase conmigo a la Biblia. A ver. Sigue leyendo. Rápido. Verso 8. Se disfrazó Saúl. Se puso otro vestido. Se fue con sus hombres y citó a aquella mujer de noche. Dijo, yo te ruego que por la adivinación, por el espíritu de adivinación, que me hagas subir, no bajar, hacerme subir. Samuel no está en el cielo. Hacerme subir. No le dijo bajar. Cuando escuché a Ponce diciendo, los santos no dan corrupción, un hombre de Dios no podía ser caído del cielo. Del cielo. ¿Cómo van a entender la Biblia si pasan jugando 14 minutos? ¡Otra! Antes de ir a predicar, pasan jugando pelota. ¿Cómo le va a llegar Dios su palabra? Dice, haceme subir al que yo te digo, duele. La mujer le dijo, y es que tú sabes lo que Saúl ha hecho. ¿Cómo ha
cortado de la tierra a los invocadores, a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl en el día le dijo, te juró por Jehová, diciendo vive Jehová, no te vendrá mal por esto. Entonces, la mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Él respondió, hazte venir a Samuel. Entonces, viendo la mujer a Samuel, no era demonio. Y la Biblia dice, Samuel era Samuel. El canon está sellado, no queda en tela de duda. Viendo la bruja a Samuel, clamó, oiga, con gran miedo. ¡Ah! Con gran miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo miedo? Porque no miró demonios. No miró demonios. La bruja esperaba ver demonios. Entonces, vamos. ¿Por qué me has engañado? Saúl le dijo, no temas. ¿Qué es lo que ha visto? La mujer le respondió, he visto. Dígalo. Dioses, no demonios. ¿Por qué se asustó? Porque eran dioses. La bruja no tiró demonios. Ella estaba acostumbrada a andar con demonios. Me has engañado. Pero dioses que están subiendo de la tierra. Mientras Germán, mientras Misael, mientras Serenio, mientras falsos judíos dicen que no podía venir del cielo, la Biblia no dice que venía del cielo. ¿Por qué miró Dios? ¿Cuántas veces dice aquí Samuel? Sigan leyendo conmigo. Dice, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? 3 veces va diciendo Saúl, Samuel 16. Y Samuel dijo, 4 veces Samuel dijo, amén. Y vuelve y le dice Samuel, mañana vas a estar conmigo vos y tus hijos. Ahora, preste atención. ¿Era Samuel? Sí. Salmos 82. Váyase conmigo, Salmos 82. Era Samuel. Vamos. Dios está en medio de los dioses. ¿Qué viste? De los dioses. ¿Hasta cuándo juzgaréis? Y justamente aceptaréis a personas de los impíos. Defiendan a los débiles. Defiendan a los débiles. ¿Quiénes son estos dioses? Librándonos, afligidos. 5 no saben. Verso 6. Yo dije Dios estoy. Santo. Yo dije Dios estoy. ¿Qué vio la bruja? Dioses. No eran mundanos. Eran hombres de Dios. ¿Por qué eran dioses? San Juan 10. Eran dioses. San Juan 10. Sea bendito Dios. San Juan 10. Amén.
Yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios, a Samuel le vino la palabra de Dios. Llamó dioses a los que le vino la palabra. Samuel, ¿a quién ha visto? Veo dioses que suben de la tierra. Los impíos eran dioses. Los mundanos eran dioses. Veo dioses que suben. Veo dioses. ¿Por qué se asusta la mujer? Porque son hombres de Dios los que vienen ahí. La Biblia dice, yo dije son dioses, pero morían como hombres. Salmo 82 lo dice, yo los puse a ustedes que juzgar, porque aceptan a los impíos, hace división entre impíos y los dioses de Dios. No como José Luis de Jesús Llanta, aquel hijo de diablo que dice Dios que estamos, Dios que estamos. No, no es la forma de él. A quien vino la palabra solo Dios sabe. A quien él le llama dioses. Dios le llama dioses a los que Dios le llama dioses. Yo no sabré si a mí Dios me llama dioses. Eso lo sabe él. Si llamó dioses a quien vino la palabra de Dios, la palabra no puede ser contradicha. Ahí está claro. ¿Por qué a Samuel? Seguimos. Estaba en la prisión del diablo. Samuel estaba en la cárcel de Satanás. Samuel estaba en la cárcel del diablo. Isaías 42, 6, 7. Estamos terminando, mis hermanos. Isaías 42, 6, 7. Isaías 42, 6, 7. ¿Lo tienen? Dice acá. Yo Jehová he llamado en justicia. Te sostendré de mi mano, te guardaré, te pondré por pacto. No es el castellano, esa bola de gusano miserable. No es ese. Era Jesús, hijo del pacto, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los prisioneros, a los que viven en prisión de tinieblas, sacarles a los que están en prisiones de oscuridad. ¿Quién podría hacer eso? Solo Cristo. ¿Quién es el dueño de esa prisión? Satanás. Váyase conmigo a Isaías. Váyase conmigo a Isaías. 14, 16. Isaías 14, 16. Ahí está la prisión del diablo. Satanás tenía a los profetas. Satanás los tenía. 14, versículo 16 y 17. ¿Lo tienen? Pero se inclinarán hacia ti los que se miren, que contemplarán diciendo, y es que aquel varón que hacía temblar la tierra, trastornaba los reinos, que puso al mundo como desierto, y asoló las ciudades, y a sus presos nunca les abrió la cárcel. ¿Quién es ese? Versículo 12, Satanás. Satanás no les abrió la cárcel. Entonces, dijo de poder para que los vayan y los saquen de la cárcel. Ahora veamos esa cárcel. Vaya
Diga conmigo a Pedro. Cristo fue y predicó a los muertos. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. ¿Lo tienen? Mírenlo. 3:19. En el cual también Jesús fue, predicó a los espíritus. Dígalo duro. Encarcelados. Ahí estaba Samuel. Ahí estaban todos. Porque no había venido redención todavía. ¿Quién lo dijo? Oseas 6, verso 2, léalo, y verso 3. Oseas dijo que ni él tenía vida todavía y no se había muerto. Pero él dijo, todavía no tengo vida hasta que venga Cristo y lo resucite. Oseas 6, verso 2, léalo conmigo, rápido. Nos dará vida después de los 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante. Nos dará vida después de al tercer día nos va a resucitar. Y Oseas, el profeta, no podía tener vida. Tenía que pasar a donde estaba Samuel, a la cárcel del diablo. Mientras Herman Ponce y Misael y falsos judíos siguen diciendo que era un demonio, que no era Samuel, y Jehová, y era Samuel. Lo que pasa es que no había habido redención, estaba de la tierra. Váyase con Pedro, otra vez, Pedro. Capítulo 4:16, 1 Pedro 4:16. 3 versículos más y termino. 3 versículos más y termino. 1 Pedro 4:16. 4:6. Porque por esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿Quién predicó a los muertos? Cristo. Te he puesto para que vayas y les predicas a los que están encarcelados, a los espíritus encarcelados. Mientras Herman Ponce y Misael Arellano y David Cairo le gusta jugar pelota, el Altísimo no les va a revelar la Biblia, porque en el libro de Jeremías 23:18 dice, ¿quién estuvo en los secretos de Jehová? ¿Quién estuvo atento a su palabra? Versículo 22. Si hubieran estado mis secretos, había hecho oír mis palabras, y el pueblo se hubiera salvado. David Cairo no me puede decir que no era Samuel. Herman Ponce no me puede decir que no era Samuel. El canon bíblico dice Samuel, Samuel, Samuel. O sea, dice, nos dará vida después de que muera Cristo hasta que resucite. Y si esto es poco, bola de cabezones. Escuchen este versículo que sigue. Industrias que tienen colegios teológicos, tienen grandes cementerios, seminarios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enterar a la gente. Nunca he estudiado en un cementerio, porque solo los brujos van a resultar muertos en el colegio. Escuchen, van a tener que odiar al Señor. Así es que no somos activos, a quien que agarre este camino. Bueno, sea bendito Dios. Judas 9, quédate conmigo. ¿Por qué era Samuel? Porque Satanás reclamaba a todos los que morían. Judas 9, léalo en voz alta. Léalo en voz alta. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor que reprenda. Entonces, Satanás reclamaba a Moisés. Todos los que morían eran reclamados por Satanás. A Moisés no lo pudo reclamar porque Dios lo quería para la transfiguración, para que apareciera allí, representando a los que van a resucitar entre los muertos. Y a Elías, para que aparezcan los adaptados que no van a gustar muerte. Entonces dice que Jehová que reprenda. Pero Satanás tenía todo el derecho de reclamar, porque no había venido un redentor todavía. O sea, lo dijo, hasta que él resucite no va a dar vida. Si Cristo no era resucitado, no vive tú ni yo ni nadie. Y Oseas estaba vivo y lo había muerto, pero al morir Satanás lo reclamaba y se lo llevaba, porque no había habido redención. Supuesto judío y supuesto, yo no les digo doctores, les digo enfermeros de la Biblia, porque ellos dicen doctores, yo les digo enfermeros. Van enfermos, pues, ¿qué quiero decir? Bueno, veamos verdaderamente que sí. Amén. Vaya conmigo, 2 versículos más y terminamos. Amén. Amén. Mateo 27:50. Mateo 27:50. Amén, ¿lo tienen? 27:50 Mateo. A Jesús sabiendo otra vez, clamó de gran voz, entregó el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó yo, hasta abajo mi hermano, hasta abajo Cristo, y la tierra tembló, hasta abajo, la gran tribulación del Hijo del Hombre, redimiéndote a ti, vieja novelera, viejos peliculeros, hasta abajo el Señor, sufriendo tu pecado. Luego la Escritura dice, 52, si abrieron los sepulcros, muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, salieron de la sepultura, después de su resurrección, después, ¿quién iba para abajo? Cristo. ¿A qué iba? A predicarle a los muertos. Cuando llegó allá, se levantaron. Apocalipsis 1, era lo rápido. 17-18. Cuando él ahí como muerto, le dijo, no temas, yo soy el que vivo, estuve muerto, vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, 17-18. Tengo la llave de la muerte, del infierno, de todos lados. Ahora ya tiene la llave, ¿no? Ahora al morir usted, no va a dar las manos del diablo. Los únicos que van a las manos del infierno, de Satanás, son los hijos de él, que los van a reclamar. Así que si usted está en la iglesia perdiendo tiempo, creyendo que es salva y salvo, y está jugando a la escondida con maridos o con otras mujeres, síganlo haciendo que le va a ir bien. Bien mal. Siga por ahí. Así que si usted se esconde del pastor, sígalo haciendo. Le felicito, le va a ir bien, mal. Sígalo haciendo. Ese es el problema, la vida cristiana no se vive delante de un hermano. Aquí hay muchachitas que están bien vestidas, parecen angelitos, pero son estas malcriadas con su nana. Le chupan los dientes y le hacen esto, pero se visten de angelito. Se va a criar. Pero si tiene duda, pregúntele, lloraron 20 minutos el día de hoy.
que lo acepte delante de usted, pero atrás de usted no mora. Pregúntaselos. Sea bendito Dios. Hermanos, no olviden el tema. Y es que el polvo de la muerte está en la iglesia. Por eso yo no tengo miedo cuando me hacen balacera. Me preocupa que no me han matado, eso es lo que me preocupa. Soy aquí libre. Yo salí afuera y después me decía, métate. No, cariño, le digo, no se anda la bala, solo sonaba, claro. 24 pulgadas de piel, pasó por la cara de mi esposa, rompió el reloj, ahí está en internet, búsquelo. Hermano Jesús a prueba de balas. Así está, en internet. Hermano Jesús a prueba de balas. Yo buscaba la bala, mi hermano. La oía, ¿dónde está? No tenía. Solo la cola del fuego. Con la llave, hermano. Mejor un machete que se termina de mí. La muerte, hace tiempo morí. Ya no puedo morir otra vez. Este cuerpo, según 1 Corintios, debe de morir para ser transformado. Soy corrupto, necesito ser incorrupto. Y solo la muerte que da esa metamorfosis. Solo el cambio que hace a través de la muerte. De lo contrario, no puedo transformarme. Quita la muerte. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su victoria? Estimados están los ojos de Jehová la muerte a sus santos. Amén. Sea bendito Dios, amén. Podría hablarle de 250 pasajes falsos que han hecho verdad al pueblo con estos mentirosos ministros, que le dan otra enseñanza al pueblo. Yo estoy delante de Jehová, que me como yo enseño. Dicen que él era Samuel, si era. Satanás lo tenía en la cárcel. Y en vino sacaron de ahí por Cristo. Lo dijo Isaías, yo te voy a mandar para que saques de prisión a los que están en oscuridad. Fue y le predicó espíritus encarcelados. Y Oseas, estando vivo, dice, nos dará vida después de que resucite. Hasta que resucite tendremos vida. Y Satanás reclamaba a Oseas, que nadie podía ir al cielo. Y en Trapón se dice, nadie puede venir del cielo por un mandato de una bruja. Dijo, panzó mi cesa de voz. Dijo, culichoso. Parasitoso a arrepentirse. Lo digamos hasta del toro colorado. Tremenda bola de manteca. Árbol que no da fruto va a dar humo, hermano. La higuera maldita que no dio fruto.